El agua del río Bravo golpeó su espalda con la fuerza de 1000 puños cerrados, arrastrándola hacia el fondo oscuro, donde la luz del sol apenas llegaba como un recuerdo lejano. Isabela Moreno sintió como sus pulmones se llenaban de líquido helado, mientras su cuerpo daba vueltas sin control entre las rocas filosas y la corriente despiadada que parecía tener vida propia. Por encima de ella, en la orilla embarrada, 7 mujeres observaban con los brazos cruzados y las bocas torcidas en muecas de satisfacción perversa. Ninguna gritaba, ninguna lloraba, ninguna mostraba el más mínimo rastro de compasión humana. Sus ojos brillaban con ese fuego oscuro que solo enciende la envidia más profunda, esa que nace en el vientre podrido del alma y crece como maleza venenosa hasta ahogar todo lo bueno que alguna vez existió en un corazón. «Que se la trague el río», murmuró una de ellas escupiendo hacia el agua, y las demás asintieron como si estuvieran en misa recibiendo la bendición del sacerdote. No había hombres en ese grupo de ejecutoras, solo mujeres del pueblo de Valle del Sol que habían decidido tomar la justicia en sus propias manos temblorosas por el odio acumulado durante meses. La razón de su furia colectiva era simple y antigua como el mundo mismo. Isabela era demasiado hermosa para ser viuda, demasiado joven para estar sola, demasiado peligrosa para permitirle seguir viviendo entre ellas. Cada una de esas mujeres había sentido cómo sus maridos desviaban la mirada cuando Isabela pasaba por la calle principal, cómo sus conversaciones se detenían a media frase cuando ella entraba al mercado, cómo sus nombres se pronunciaban con un tono diferente cuando se referían a la viuda Moreno. Y ese miedo silencioso de perder lo que consideraban suyo, esos matrimonios construidos sobre cimientos débiles de costumbre y resignación, las había transformado en bestias capaces de cometer el peor de los crímenes. El vestido verde esmeralda de Isabela flotaba como una bandera de rendición, mientras su cuerpo se hundía más y más en las profundidades del río Bravo, ese mismo río que durante generaciones había sido la fuente de vida del pueblo, dándoles agua para sus cultivos y sus animales. Ahora se convertía en instrumento de muerte para una mujer inocente cuyo único pecado era haber nacido con un rostro que parecía esculpido por los ángeles. Tragaba agua sin poder evitarlo. Sus brazos golpeaban inútilmente contra la corriente, que era 1000 veces más fuerte que ella, y por un momento terrible pensó que ese sería su final, ahogada como un animal en las aguas turbias, mientras las asesinas regresaban a sus casas a preparar la cena para sus familias como si nada hubiera pasado. Pero el río Bravo, aunque poderoso y furioso, no sería su tumba, porque el destino tenía otros planes escritos con tinta invisible en el gran libro de la vida. 4 meses antes de esa tarde maldita, en que el agua del río tocó su piel, Isabela había despedido a su marido Diego en el camposanto del pueblo bajo un sol que quemaba como aceite hirviendo. Diego Moreno había sido el mejor domador de caballos en 100 kilómetros a la redonda, un hombre de manos firmes y corazón noble que podía calmar al potro más salvaje con solo hablarle en susurros. Pero ni toda su experiencia ni su coraje pudieron salvarlo cuando el caballo negro del hacendado Villarreal se espantó por una serpiente cascabel escondida entre las piedras del corral. El animal se alzó sobre sus patas traseras con un relincho que heló la sangre de todos los presentes, y Diego cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el bebedero de metal, con un sonido seco que resonó como campana funeral. Murió 3 días después sin recuperar el conocimiento, con solo 28 años recién cumplidos, y dejando a Isabela viuda a los 26 años de edad. La belleza de Isabela era de esas que no pasan desapercibidas ni en multitudes de 1000 personas. Tenía el cabello castaño, con reflejos dorados que brillaban bajo el sol como hilos de oro puro, ojos color miel, que parecían guardar secretos antiguos en sus profundidades, piel bronceada por el sol del desierto que olía a vainilla y canela, y una figura que hacía girar cabezas incluso cuando caminaba vestida de luto riguroso. En Valle del Sol, un pueblo donde todos conocían los secretos de todos desde que nacían hasta que morían, una mujer como Isabela era dinamita con la mecha encendida esperando explotar. Las comadres del mercado comenzaron sus murmuraciones venenosas antes de que la tierra sobre la tumba de Diego
se secara completamente. Tan joven para quedarse sola, decía doña Petra, mientras pesaba los jitomates con manos gordas y dedos llenos de anillos de oro falso. Y tan bonita que seguro ya tiene cola de pretendientes esperando que pase el luto, agregaba doña Hortensia con voz chillona que parecía sierra cortando madera. La verdad era muy diferente de esos chismes maliciosos que volaban por el pueblo más rápido que los halcones sobre el desierto. Isabela pasaba sus días encerrada en la casa pequeña de adobe que había compartido con Diego, llorando su ausencia y preguntándose cómo iba a sobrevivir sola en un mundo que no perdonaba a las mujeres sin protección masculina. Su economía dependía de las costuras que hacía para las familias del pueblo. Bordados delicados en vestidos de bautizo y manteles de fiesta que vendía por unos cuantos pesos que apenas alcanzaban para comprar tortillas y frijoles. Pero incluso ese pequeño ingreso comenzó a desaparecer cuando las esposas empezaron a negarle el trabajo por miedo a que sus maridos la vieran demasiado tiempo en sus casas. La primera en cerrarle la puerta fue doña Magdalena, la esposa del herrero, que le había encargado un mantel bordado para la boda de su hija mayor. Cuando Isabela llegó con el trabajo terminado después de 3 semanas de labor cuidadosa, doña Magdalena ni siquiera abrió la puerta completamente, solo asomó medio rostro por la rendija y le dijo con voz fría como hielo de invierno que ya no necesitaba el mantel porque había decidido comprarlo en la capital. Isabela supo en ese momento que era mentira porque podía ver el mantel blanco recién planchado colgando en el tendedero del patio, pero no dijo nada, simplemente dio media vuelta y regresó a su casa con el bordado bajo el brazo y lágrimas quemándole los ojos. Esa fue solo la primera humillación de muchas que vendrían después como olas en el mar que no dejan de golpear la orilla. La siguiente fue en la tienda de don Valentín, donde siempre compraba el hilo de colores para sus bordados. Cuando entró esa mañana de jueves, el local estaba lleno de mujeres comprando telas y listones para la fiesta del pueblo que se acercaba. El murmullo de conversaciones se detuvo en seco cuando Isabela cruzó el umbral, y todas las miradas se clavaron en ella como alfileres en cojín. Don Valentín, que siempre había sido amable con ella, ahora la miraba con ojos nerviosos mientras su esposa doña Inés se plantaba detrás del mostrador con los brazos cruzados como guardiana de fortaleza. «Necesito hilo verde y dorado», dijo Isabela con voz suave tratando de ignorar el silencio hostil que la rodeaba. «Ya no tenemos», respondió doña Inés, sin siquiera mirar hacia los estantes que estaban claramente repletos de hilos de todos los colores imaginables. «Pero puedo ver que», comenzó a decir Isabela. «Para ti no hay nada», la interrumpió doña Inés con veneno destilado en cada palabra. «Esta tienda es para mujeres decentes que respetan los hogares ajenos, no para viudas que andan buscando lo que no se les ha perdido». Las palabras cayeron sobre Isabela como bofetadas invisibles que dolían más que cualquier golpe físico. Salió de la tienda con la cabeza alta, pero con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Mientras a sus espaldas las mujeres reían y comentaban entre los domingos, se convirtieron en su peor pesadilla semanal, porque era cuando todo el pueblo se reunía en la plaza después de la misa para socializar y hacer negocios. Isabela intentó ir las primeras semanas después de la muerte de Diego, vistiéndose completamente de negro, con un velo que cubría su rostro y caminando con la mirada hacia el suelo para no provocar comentarios. Pero ni toda su modestia ni su luto pudieron protegerla del odio que crecía como tumor maligno en los corazones de las mujeres del pueblo. La tercera vez que intentó asistir a misa, un grupo de 7 mujeres formó una barrera humana en las puertas de la iglesia de San Antonio, con los brazos entrelazados y expresiones de desprecio grabadas en sus rostros, como si fueran máscaras de piedra. «No puedes entrar aquí», le dijo doña Catalina, que era la líder natural de ese grupo de arpías por ser la esposa del presidente municipal. «Este es lugar sagrado, y tu presencia lo contamina». Isabela sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones con un cuchillo oxidado. «Solo vengo a rezar por el alma de mi esposo», respondió con voz quebrada por la emoción contenida. «Reza en tu casa que para eso tienes 4 paredes», escupió doña Leonor moviendo su abanico negro con gestos exagerados. «Aquí no queremos zorras disfrazadas de santas que vienen a cazar maridos
mientras fingen llorar a los muertos. Los hombres que estaban cerca bajaron la mirada hacia sus botas polvorientas, cobardes hasta la médula de sus huesos, incapaces de defender a una mujer inocente por miedo a las lenguas venenosas de sus esposas. El padre Cristóbal salió al escuchar el alboroto, pero cuando vio de qué se trataba, simplemente dio media vuelta y regresó adentro de la iglesia, eligiendo la cobardía disfrazada de neutralidad antes que enfrentar a las 7 furias del pueblo. Isabela se alejó de allí con lágrimas que le quemaban las mejillas como ácido corrosivo, prometiéndose a sí misma que nunca más intentaría entrar en ese lugar que decía ser casa de Dios, pero estaba lleno de demonios con faldas y rosarios. Durante las semanas siguientes, la vida de Isabela se convirtió en un infierno construido ladrillo por las mujeres que la odiaban sin razón válida. Don Alberto el panadero comenzó a cobrarle el doble por el pan duro del día anterior, porque su esposa, doña Josefina, lo amenazó con no compartir su cama si seguía vendiéndole a precios normales. Doña Margarita, la carnicera, se negaba a venderle carne fresca, guardando solo los huesos con cartílago y las sobras rancias que ni los perros querían comer. En el mercado municipal, las verduleras volteaban sus puestos cuando ella se acercaba, o le vendían las papas podridas y los chiles aguzanados que habían apartado para tirar a la basura. Isabela adelgazó tanto en esos meses que su ropa comenzó a colgarle del cuerpo como trapos sobre espantapájaros. Sus ojos perdieron el brillo dorado que los caracterizaba y su piel se puso pálida como cera de vela a punto de derretirse. Pero lo peor no era el hambre física que la carcomía por dentro, sino la soledad absoluta de saberse odiada por un pueblo entero sin haber cometido ningún crimen más allá de haber nacido hermosa. Las noches eran eternas como caminos sin final, acostada en la cama donde había dormido junto a Diego, escuchando el viento aullar entre las rendijas de las ventanas mal cerradas y preguntándose si valdría la pena seguir viviendo en esas condiciones miserables. Pensaba en su madre que había muerto cuando ella tenía 15 años, en su padre que se había ido al norte buscando trabajo y nunca regresó, en Diego que yacía bajo tierra fría sin poder protegerla de las bestias que lo rodeaban disfrazadas de mujeres respetables. Más de una vez consideró la idea de terminar con todo, de beberse el veneno para ratas que guardaba en el cobertizo del patio, de cortarse las venas con el cuchillo de cocina que Diego había afilado una semana antes de morir, pero algo dentro de ella, un instinto de supervivencia más fuerte que el dolor, la hacía levantarse cada mañana y seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde iba ese camino de espinas y piedras. Espera un momento, mi querido amigo que me acompañas en esta historia. Sé que lo que estamos compartiendo aquí no es fácil de escuchar, porque habla de dolor real, de injusticias que todavía existen en nuestro mundo, de mujeres que sufren simplemente por existir. Pero necesito que sepas algo importante. Tu presencia aquí, el hecho de que estés dedicando tu tiempo a escuchar estas historias, significa mucho más de lo que imaginas. No eres solo un número en una pantalla. Eres parte de una comunidad que cree en la justicia, en la empatía, en el poder de las historias para cambiar corazones. Me encantaría que te tomaras un momento para suscribirte a este canal, si aún no lo has hecho, porque cada suscripción me dice que hay alguien más en el mundo que quiere escuchar historias reales, contadas con el corazón. Y por favor, déjame un comentario contándome, ¿conoces alguna historia similar en tu familia o en tu pueblo? ¿Has visto cómo la envidia puede destruir vidas inocentes? Tus historias son tan valiosas como las que yo cuento aquí, y me encantaría leerlas, aprender de ellas, tal vez incluso compartir algunas en futuros videos si tú me lo permites. También quiero que me cuentes qué otros temas te gustaría que tratáramos en este canal, qué historias quieres escuchar, qué injusticias crees que necesitan ser contadas. Este espacio es tuyo tanto como mío, y juntos podemos crear algo hermoso y significativo. Ahora sigamos con la historia de Isabela, porque lo que viene te va a romper el corazón antes de sanarlo. La conspiración para asesinar a Isabela Moreno nació en la cocina amplia de doña Catalina, una tarde de martes, cuando el calor del verano hacía que hasta las piedras sudaran. Las 7 mujeres más influyentes de Valle del Sol
se reunieron alrededor de la mesa de madera gastada, donde tantas veces habían planeado fiestas patronales y colectas para la iglesia. Pero esta vez, el propósito de su reunión era mucho más oscuro y siniestro. Doña Catalina sirvió café negro en tazas despostilladas, mientras sus ojos pequeños brillaban con malicia concentrada. «Ya no podemos seguir así», declaró con voz firme que no admitía contradicciones. «Esa mujer está destruyendo la paz de nuestros hogares, y tenemos que hacer algo definitivo antes de que sea demasiado tarde». Doña Petra asintió con entusiasmo, haciendo temblar sus papadas abundantes. «Ayer vi cómo mi Esteban la miraba cuando pasó frente al taller, y créanme que no era mirada de cristiano devoto, sino de perro hambriento viendo carne fresca». Doña Hortensia agregó su veneno particular a la mezcla mortal. «Mi hijo mayor, que apenas tiene 17 años, me preguntó si la viuda Moreno necesitaba ayuda con las reparaciones de su casa. ¿Pueden creerlo? Un muchacho que debería estar pensando en estudiar para ser alguien en la vida, preocupándose por esa mujerzuela». Doña Leonor golpeó la mesa con su puño huesudo, haciendo saltar las tazas de café. «Mi esposo ha dejado de tocarme en las noches, y sé que es porque está pensando en ella. Lo veo en sus ojos cuando cree que no lo estoy observando. Esa mirada perdida de hombre bajo hechizo diabólico». Doña Josefina, doña Inés y doña Margarita agregaron sus propias quejas al coro de lamentaciones envidiosas, cada una convencida de que Isabela era la raíz de todos sus problemas matrimoniales, cuando la verdad era que sus matrimonios estaban podridos desde mucho antes de que Diego Moreno muriera, dejando viuda a su esposa hermosa. El plan fue tomando forma entre sorbos de café amargo y palabras aún más amargas, como serpientes entrelazándose para crear un nudo mortal del que no habría escapatoria posible. Doña Catalina fue quien propuso la idea final con voz baja y calmada, que contrastaba terriblemente con la monstruosidad de sus palabras. «El río Bravo está crecido por las lluvias de la semana pasada», dijo mirando a cada una de las presentes para asegurarse de que entendían perfectamente lo que estaba sugiriendo. «Las corrientes están peligrosas, y hay muchas rocas filosas cerca de la curva, donde las mujeres van a lavar ropa. Sería terrible que alguien resbalara y cayera al agua en un momento de descuido». El silencio que siguió a esas palabras fue denso y pegajoso, como miel negra podrida, cada mujer procesando en su mente enferma las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Doña Petra fue la primera en hablar con voz temblorosa que traicionaba su excitación malsana. «Tendríamos que asegurarnos de que nadie más esté presente cuando suceda el accidente, que no haya testigos inocentes que puedan contar una versión diferente de los hechos». Doña Hortensia agregó su contribución práctica al asesinato planeado. «Los jueves por la tarde Isabela siempre va al río a lavar su ropa porque es el único día que ninguna de nosotras va. Dice que prefiere estar sola para no incomodarnos con su presencia maldita». Doña Leonor sonrió mostrando sus dientes amarillentos por años de café y tabaco. «Perfecto. Entonces, el próximo jueves podemos sorprenderla cuando esté arrodillada lavando en las piedras, empujarla al agua y dejar que el río haga el trabajo sucio por nosotras». Las otras tres asintieron como marionetas controladas por hilos invisibles de maldad pura, sellando así el destino de una mujer inocente cuyo único crimen era hacer que sus maridos infieles y aburridos recordaran que alguna vez habían sido jóvenes y capaces de sentir deseo. Doña Catalina levantó su taza de café en un brindis macabro. «Por la paz de nuestros hogares y la protección de nuestras familias», dijo con voz solemne, como si estuviera rezando en misa. Las otras 6 levantaron sus tazas, repitiendo las palabras como letanía satánica. Bebieron el café hasta la última gota amarga y sellaron su pacto de sangre con apretones de manos húmedas y temblorosas por la anticipación del crimen que cometerían en solo 2 días. Durante las siguientes 48 horas, las 7 asesinas vivieron sus vidas normales con máscaras de respetabilidad pegadas a sus rostros culpables. Cocinaban para sus familias, limpiaban sus casas, iban a misa, sonreían a sus vecinos, y nadie hubiera imaginado que bajo esas apariencias de mujeres decentes latían corazones capaces de planear un asesinato a sangre fría. Isabela, ajena completamente a la conspiración que se tejía en su contra,
Pasó esos días en su rutina solitaria de supervivencia, cosiendo un vestido que le había encargado una familia de rancheros que vivían lejos del pueblo y no conocían los chismes locales, comiendo las sobras rancias que conseguía en el mercado, rezando por el alma de Diego y pidiendo a Dios que le diera fuerzas para seguir viviendo un día más. El jueves llegó con un amanecer color naranja sangre que teñía el cielo de mal augurio, pero Isabela no sabía leer los signos que el universo le enviaba desesperadamente. Se levantó temprano como siempre. Se puso su vestido verde esmeralda, que era el único que no estaba remendado hasta la muerte, recogió su canasta con la ropa sucia que había acumulado durante la semana y caminó hacia el río Bravo con pasos cansados de mujer que ha perdido toda esperanza, pero sigue moviéndose por pura inercia animal. El camino hasta el río serpenteaba entre mezquites espinosos y nopales gigantes. Cruzaba un campo de piedras calientes, donde las lagartijas tomaban el sol matutino, y terminaba en la orilla embarrada, donde durante generaciones las mujeres de Valle del Sol habían lavado la ropa de sus familias, mientras chismorreaban y reían bajo el sol inclemente. Pero ese día no había risas ni chismes, solo silencio pesado como plomo derretido, y 7 sombras oscuras escondidas detrás de los árboles, esperando el momento perfecto para atacar. Isabela se arrodilló sobre las piedras lisas gastadas por años de uso, metió su primera prenda en el agua fría del río y comenzó a tallar con el jabón rústico que había hecho ella misma, con ceniza y grasa de cerdo. Sus manos se movían con movimientos automáticos aprendidos desde niña, restregando, enjuagando, escurriendo, mientras su mente vagaba por recuerdos de tiempos más felices, cuando Diego aún vivía, y ella no era la mujer más odiada del pueblo. No escuchó los pasos acercándose por detrás, porque el sonido del agua corriendo ahogaba cualquier otro ruido. No sintió la presencia de las 7 mujeres rodeándola como lobas cercando a un cordero herido. No supo que estaba en peligro mortal, hasta que manos fuertes la agarraron por los hombros y la empujaron con fuerza brutal hacia el agua profunda, donde la corriente era más peligrosa. El impacto contra el agua fue como chocar contra muro de concreto. Su cuerpo entero se estremeció con el golpe violento y el aire escapó de sus pulmones en burbujas desesperadas que subían hacia la superficie, mientras ella se hundía más y más en las profundidades oscuras. Las 7 mujeres se quedaron paradas en la orilla con los brazos cruzados y expresiones de satisfacción enfermiza en sus rostros, observando cómo el vestido verde esmeralda de Isabela ondeaba bajo el agua como alga marina atrapada en corriente submarina. «Que se ahogue la perra», murmuró doña Catalina con voz fría, como témpano de hielo. «Se lo merecía por andar calentando hombres casados», agregó doña Petra limpiándose las manos en su delantal, como si hubiera estado haciendo labores domésticas normales y no cometiendo asesinato. Doña Hortensia rió con sonido agudo que parecía chirrido de puerta oxidada. Ahora nuestros maridos podrán volver a mirarnos sin esa expresión de desilusión en sus caras feas. Las otras 4 asintieron en acuerdo silencioso, convencidas de que habían hecho lo correcto, de que habían protegido sus hogares y sus matrimonios del peligro que representaba una viuda hermosa. Pero el destino tiene formas misteriosas de escribir sus historias, y lo que ellas no sabían era que en ese preciso momento, a solo 200 metros río arriba, un hombre cabalgaba por la orilla en su caballo pinto, buscando un buen lugar para que el animal bebiera agua fresca. Mateo Sandoval tenía 45 años de vida dura, grabados en las arrugas profundas de su rostro, curtido por décadas bajo el sol del desierto, ojos color café oscuro que habían visto demasiado sufrimiento en el mundo, manos callosas y fuertes, capaces de domar potros salvajes o curar animales heridos con igual habilidad, y corazón grande que no cabía en su pecho amplio de hombre que había vivido solo tanto tiempo que había olvidado cómo era compartir espacio con otra persona. Mateo era veterinario itinerante que viajaba de rancho en rancho curando vacas enfermas, caballos cojos, burros con cólico y cualquier otro animal que necesitara sus servicios especializados. Había aprendido el oficio de su padre, que a su vez lo había aprendido de su abuelo, una tradición familiar que se remontaba generaciones atrás cuando los veterinarios eran considerados brujos con poderes mágicos para hablar con las bestias.
Vivía en una cabaña pequeña construida con sus propias manos en las afueras de Valle del Sol, lejos del bullicio y los chismes del pueblo, rodeado solo por sus animales, sus libros de medicina veterinaria y el silencio consolador de quien ha elegido la soledad como compañera permanente. Ese jueves había terminado temprano su trabajo en el rancho El Mirador, donde había castrado 3 becerros y vacunado una docena de terneros recién nacidos, y decidió regresar a casa por el camino del río, porque era más corto y más fresco que la carretera polvorienta que usaban los carros y camiones. Su caballo Pinto, un animal noble llamado Lucero por la mancha blanca en forma de estrella que tenía en la frente, caminaba con paso tranquilo, chapoteando en el agua poco profunda de la orilla, cuando algo llamó la atención de Mateo. Un destello de color verde brillante flotando entre las rocas grises del río, moviéndose de forma extraña que no parecía natural sino forzada por algo más que la simple corriente del agua. Mateo detuvo a Lucero con un tirón suave de las riendas y entrecerró los ojos para ver mejor contra el reflejo cegador del sol en la superficie del agua. Reconoció con horror creciente en su estómago que lo que estaba viendo no era basura ni rama caída, sino ropa. Y debajo de esa ropa había un cuerpo humano siendo arrastrado sin piedad por la corriente furiosa del río Bravo. No pensó 2 veces antes de actuar, porque los años de experiencia salvando animales en peligro le habían enseñado que en situaciones de vida o muerte, cada segundo desperdiciado puede significar la diferencia entre la supervivencia y el desastre irreversible. Desmontó de Lucero con movimiento fluido de hombre acostumbrado a la acción rápida. Ató las riendas a una rama baja de mezquite para que el caballo no se asustara, se quitó las botas pesadas que lo lastimarían en el agua y se lanzó al río sin importarle el frío que le cortó la respiración como cuchillo afilado. La corriente era más fuerte de lo que parecía desde la orilla segura, tirando de sus piernas con fuerza invisible que intentaba arrastrarlo río abajo junto con el cuerpo que flotaba inconsciente a 20 metros de distancia. Mateo era nadador fuerte gracias a años de bañarse en este mismo río cuando era niño, antes de que la vida lo convirtiera en solitario amargado, y usó cada gramo de fuerza en sus músculos para avanzar contra la corriente que luchaba por vencerlo. Sus brazos se movían con brazadas poderosas que lo acercaban metro a metro al vestido verde que ahora podía ver claramente. Era una mujer joven, con cabello largo flotando como algas marinas, alrededor de su cabeza sumergida. Cuando finalmente llegó hasta ella y la agarró por la cintura, sintió el peso muerto de un cuerpo sin vida en sus manos, y por un momento terrible pensó que había llegado demasiado tarde, que esta mujer desconocida ya había exhalado su último aliento bajo las aguas traicioneras del río Bravo. Pero no se dio por vencido, porque la rendición no estaba en su vocabulario limitado de hombre que había sobrevivido demasiadas tragedias para empezar a dudar ahora. Nadó de regreso a la orilla, con un brazo sosteniendo a la mujer contra su pecho y el otro moviéndose en círculos amplios que lo impulsaban lentamente hacia la salvación, sus pulmones ardiendo por falta de aire, sus músculos gritando en agonía, pero su determinación más fuerte que cualquier dolor físico. Cuando finalmente tocó fondo con sus pies descalzos en el lodo de la orilla, arrastró el cuerpo fuera del agua y lo acostó boca arriba sobre las piedras calientes que habían absorbido el calor del sol toda la mañana. Las 7 asesinas que habían estado observando desde su escondite detrás de los árboles, convencidas de que su víctima se había ahogado exitosamente, sintieron terror helado recorrer sus espinas dorsales cuando vieron al veterinario emergiendo del río, con Isabela en brazos como héroe rescatando princesa, en cuentos de hadas que les leían a sus nietos antes de dormir. Doña Catalina agarró el brazo de doña Petra con dedos que dejaron marcas de uñas en la piel arrugada. «Tenemos que irnos ahora mismo antes de que nos vea», susurró con urgencia desesperada en su voz normalmente autoritaria. Las 7 mujeres se escabulleron entre los arbustos espinosos como ratas huyendo de gato hambriento, corriendo torpemente con sus faldas largas, enganchándose en las espinas de los nopales, jadeando por el esfuerzo y el miedo de ser descubiertas, prometiéndose mutuamente en susurros entrecortados que nunca hablarían de lo que habían hecho ese día terrible. Mateo estaba demasiado concentrado en salvar la vida de la mujer desconocida
para notar las sombras huyendo entre los árboles o escuchar el crujido de ramas bajo pies que corrían alejándose del escenario del crimen. Puso su oído sobre el pecho de Isabela, buscando latidos de corazón, y se sintió aliviado al escuchar el ritmo débil pero constante de un corazón que todavía luchaba por vivir. Volteó su cabeza hacia un lado para que el agua pudiera salir de su boca abierta. Presionó con ambas manos sobre su espalda, justo debajo de las costillas, con movimientos rítmicos y firmes que había aprendido de un libro de primeros auxilios que compró años atrás, y rezó a un Dios en el que no estaba seguro de creer para que esta mujer no muriera en sus manos incompetentes. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos de compresiones constantes, Isabela tosió violentamente expulsando agua del río mezclada con bilis amarilla de su estómago vacío, sus pulmones luchando desesperadamente por llenarse de aire precioso que había estado ausente demasiado tiempo. Mateo la volteó de lado en lo que los médicos llamaban posición de recuperación para evitar que se ahogara con su propio vómito, y esperó pacientemente mientras ella seguía tosiendo y escupiendo hasta que finalmente sus ojos se abrieron mostrando iris color miel confundidos y aterrorizados. «Tranquila», le dijo con voz ronca pero gentil que usaba normalmente para calmar caballos asustados. «Estás a salvo ahora, te saqué del río y vas a estar bien». Los ojos de Isabela se enfocaron lentamente en el rostro del hombre desconocido, inclinado sobre ella, con expresión de preocupación genuina grabada en sus facciones rudas, y lo primero que pensó con claridad nebulosa era que debía estar muerta, y este era un ángel mandado del cielo para llevarla al otro lado. Pero el dolor agudo en sus pulmones y el sabor a lodo podrido en su boca le confirmaron que todavía estaba viva, todavía atrapada en este mundo cruel que la había tratado tan mal desde que Diego murió, dejándola desprotegida. «¿Quién es usted?», logró susurrar con voz rasposa que parecía papel de lija contra madera. «Me llamo Mateo Sandoval, soy veterinario», respondió ayudándola a sentarse despacio, porque sabía por experiencia con animales casi ahogados que moverse demasiado rápido podía causar problemas adicionales. «Te vi cayendo al río y vine a sacarte antes de que la corriente te llevara hasta las cascadas donde nadie hubiera podido salvarte». Las palabras penetraron lentamente en la mente aturdida de Isabela, y de repente recordó con claridad espantosa las manos empujándola desde atrás, el impacto contra el agua, la sensación de estar muriendo lentamente mientras sus pulmones se llenaban de líquido helado. «No fue accidente», dijo con lágrimas mezclándose con el agua del río que todavía goteaba de su cabello empapado. «Me empujaron. Las mujeres del pueblo me empujaron al río porque me odian». Mateo frunció el ceño procesando esta información perturbadora que transformaba lo que había asumido era accidente trágico en intento de asesinato premeditado. Vio las marcas de dedos en los brazos de Isabela, donde la habían agarrado con fuerza brutal. Notó el miedo genuino en sus ojos, que no era miedo a morir ahogada, sino miedo a ser asesinada por personas que conocía. «¿Por qué te odian?», preguntó, aunque parte de él ya conocía la respuesta, porque había vivido suficiente tiempo en pueblos pequeños para entender cómo funcionaban las dinámicas venenosas de envidia y celos. Isabela no respondió inmediatamente, solo se quedó mirando las aguas del río que casi se convirtieron en su tumba, pensando en todas las humillaciones y rechazos que había soportado durante los últimos meses, preguntándose si valía la pena explicarle a este extraño amable la historia patética de su vida arruinada. Pero había algo en los ojos de Mateo, una bondad tranquila que no había visto en ningún hombre desde que Diego murió, que la hizo querer confiar en él, aunque su experiencia reciente le había enseñado que la confianza era lujo peligroso. «Soy viuda», comenzó con voz temblorosa. «Mi esposo murió hace 4 meses en accidente con caballos y desde entonces las mujeres del pueblo han decidido que soy amenaza para sus matrimonios miserables. Me han negado comida, me han cerrado las puertas de la iglesia, me han quitado mi trabajo y ahora intentaron matarme porque aparentemente es más fácil asesinar a una mujer inocente que admitir que sus maridos son infieles por elección propia y no porque yo los haya seducido». Las palabras salieron como torrente de verdad que había estado conteniendo demasiado tiempo,
y cuando terminó, se sintió exhausta como si hubiera corrido kilómetros sin parar. Mateo escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada revelación horrible, sus manos apretándose en puños que mostraban nudillos blancos por la tensión. Conocía suficientes historias similares de su propia vida y de las vidas de otros para saber que Isabela estaba diciendo la verdad, que los pueblos pequeños podían ser crueles con mujeres hermosas que no tenían hombres protegiéndolas, que la envidia colectiva era veneno más mortal que cualquier víbora del desierto. «No puedes volver al pueblo», dijo finalmente con tono que no admitía discusión. «Si intentaron matarte una vez, lo intentarán de nuevo, y la próxima vez tal vez no estaré cerca para salvarte». «¿A dónde voy entonces?», preguntó Isabela con desesperación evidente en su voz quebrada. «No tengo familia, no tengo dinero, no tengo ningún lugar en el mundo donde sea bienvenida». Mateo se quedó callado largo rato, considerando opciones limitadas que tenía una mujer sola en su situación imposible, y luego tomó decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Vienes conmigo a mi cabaña», dijo con voz firme que no dejaba espacio para argumentos. «Tengo cuarto extra que uso para almacenar medicinas veterinarias. Puedo limpiarlo y convertirlo en dormitorio decente. Puedes quedarte allí hasta que decidas qué hacer con tu vida, sin presión, sin expectativas, solo refugio seguro donde nadie te lastimará». Isabela lo miró con ojos redondos de sorpresa absoluta, porque en su experiencia reciente, ningún hombre hacía nada por una mujer sin esperar algo a cambio, pero los ojos de Mateo eran claros como agua de manantial, sin dobles intenciones ni deseos escondidos, solo bondad simple de hombre que no podía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a alguien cuando tenía poder de ayudar. «¿Por qué haría eso por mí?», susurró con desconfianza comprensible después de meses, siendo tratada como basura por todo el pueblo. «Usted no me conoce, no me debe nada, y ayudarme solo le traerá problemas con la gente de Valle del Sol». Mateo se encogió de hombros con gesto que restaba importancia a preocupaciones válidas que ella planteaba. «No me importa lo que piense la gente de Valle del Sol, porque hace años que no hablo con ninguno de ellos, excepto cuando necesitan mis servicios veterinarios y me pagan por mi trabajo. Vivo solo, no tengo esposa ni hijos que puedan ser afectados por chismes venenosos, y mi conciencia no me dejaría dormir en paz, sabiendo que te dejé desamparada después de salvarte de morir ahogada». Isabela sintió lágrimas quemando sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio abrumador, gratitud profunda hacia este hombre extraño que le ofrecía salvación sin pedir nada a cambio. Mateo la ayudó a ponerse de pie con manos gentiles pero firmes, notando cómo temblaba por el frío y el shock de casi morir, y se quitó su camisa de trabajo, dejándose solo con camiseta interior blanca para envolverla alrededor de sus hombros mojados. Caminaron despacio hacia donde Lucero esperaba pacientemente, masticando pasto, cerca del árbol donde estaba atado, y Mateo montó primero antes de extender su mano para ayudar a Isabela a subir detrás de él. Ella titubeó solo un segundo antes de agarrar su mano callosa y permitirle levantarla hasta la silla, sentándose detrás con brazos rodeando tímidamente su cintura para mantener el equilibrio. El viaje hasta la cabaña de Mateo tomó media hora de cabalgata tranquila, siguiendo senderos polvorientos que serpenteaban entre colinas rocosas cubiertas de vegetación espinosa, típica del desierto. Isabela apoyó su mejilla contra la espalda amplia de Mateo, sintiendo el calor de su cuerpo, atravesando la tela húmeda de su camiseta, escuchando el latido constante de su corazón que le recordaba que estaba viva, que había sobrevivido un intento de asesinato, que tal vez el universo no la había abandonado completamente después de todo. La cabaña apareció entre los mezquites como oasis en medio del desierto, construcción simple de adobe con techo de tejas rojas y porche cubierto, donde colgaban plantas medicinales secándose al aire. Había corral pequeño, donde 2 caballos más pastaban junto a burro viejo con orejas largas, gallinero bullicioso de donde salían sonidos de aves poniendo huevos, y perro negro de tamaño mediano que corrió ladrando alegre cuando vio llegar a su amo. Mateo desmontó y ayudó a Isabela a bajar con cuidado antes de llevar a Lucero al corral, quitarle la silla y darle agua fresca en el bebedero de madera.
Isabela se quedó parada en el porche sin saber qué hacer consigo misma, sintiendo que estaba invadiendo espacio privado de hombre que acababa de conocer, pero demasiado agotada física y emocionalmente para preocuparse mucho por protocolos sociales. «Entra», le dijo Mateo señalando la puerta de madera tallada a mano. «Voy a buscar ropa seca para ti, y después te mostraré tu cuarto». El interior de la cabaña era sorprendentemente acogedor, considerando que era hogar de hombre soltero que vivía solo. Había sala pequeña con sofá desgastado pero limpio, mesa de madera pulida rodeada de sillas disparejas, cocina con estufa de leña y estantes llenos de frascos de vidrio conteniendo hierbas y medicinas, ventanas con cortinas blancas, dejando entrar luz solar filtrada. Todo estaba ordenado de manera práctica, sin ser obsesivamente limpio. Espacio funcional de persona que valora utilidad sobre apariencias. Mateo desapareció por puerta lateral y regresó minutos después con ropa doblada en sus brazos. «Esta camisa y estos pantalones eran de mi padre antes de morir», dijo entregándole la pila. «Van a quedarte grandes, pero al menos estarán secos mientras lavo tu vestido. El baño está por ese pasillo. Hay toallas limpias en el estante y agua caliente si quieres bañarte para quitarte el lodo del río». Isabela aceptó la ropa con manos temblorosas y se encerró en el baño pequeño pero funcional, donde finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente mientras se quitaba el vestido verde empapado que probablemente nunca volvería a usar, porque siempre le recordaría el momento en que casi murió a manos de mujeres que deberían haber sido sus vecinas y amigas. Se bañó con agua tibia que salía de grifo oxidado, tallando su piel con jabón áspero que olía a hierbas del campo, lavando el lodo y el miedo de su cuerpo hasta sentirse ligeramente más humana. La ropa de hombre muerto le quedaba ridículamente grande, como había advertido Mateo, la camisa colgando como carpa sobre su figura delgada y los pantalones requiriendo que doblara la cintura varias veces para no caerse, pero eran suaves por años de uso y lavado y olían a sol y a aire puro del desierto. Cuando salió del baño, encontró a Mateo en la cocina preparando algo que olía increíblemente bien, después de días comiendo sobras rancias y pan duro. «Siéntate», le ordenó gentilmente, señalando una de las sillas disparejas alrededor de la mesa. «Voy a hacerte sopa de pollo con verduras porque es lo más fácil de digerir después de tragar media tonelada de agua del río». Isabela obedeció en silencio observándolo moverse por la cocina con eficiencia, de hombre acostumbrado a cocinar para sí mismo, picando cebollas y zanahorias con cuchillo afilado, echando todo en olla grande sobre estufa de leña que crepitaba alegremente. El perro negro que había visto afuera entró por puerta abierta y se acercó a olerla con curiosidad antes de decidir que era amiga y acostarse a sus pies con suspiro contento. «¿Cómo se llama?», preguntó acariciando las orejas suaves del animal. «Sombra», respondió Mateo sin voltear desde la estufa. «Lo encontré hace 5 años medio muerto en el camino, probablemente atropellado por carro que ni siquiera se detuvo a ver si sobrevivía. Le arreglé la pata trasera que tenía rota en 3 lugares y desde entonces ha sido mi compañero más fiel». Isabela sintió conexión inmediata con ese perro rescatado, porque ella misma era ahora criatura salvada de muerte, segura por bondad de extraño compasivo. La sopa estuvo lista después de cocinar largo rato, hasta que las verduras estaban suaves, y el caldo tenía color dorado rico en sabor. Mateo sirvió 2 platos generosos, cortó rebanadas gruesas de pan casero que había horneado esa mañana, y se sentó frente a Isabela en la mesa preparada con servilletas de tela y cucharas limpias. Ella comió despacio al principio, porque su estómago vacío se había encogido después de semanas de malnutrición, pero el hambre eventualmente ganó y devoró 2 platos completos más 3 rebanadas de pan untado con mantequilla casera. Mateo comió en silencio observándola discretamente, satisfecho de ver color regresando a sus mejillas pálidas y brillo volviendo a sus ojos apagados. Cuando terminaron, ella insistió en lavar los platos a pesar de sus protestas, necesitando hacer algo útil para no sentirse completamente como carga inútil. Mateo le mostró entonces el cuarto que sería suyo, espacio pequeño con ventana dando al corral,
cama individual con colchón firme y sábanas limpias oliendo a lavanda, mesa de noche con lámpara de aceite y nada más. No es lujo de hotel en la capital, dijo con tono casi apologético, pero es limpio y seguro, y nadie te molestará aquí mientras yo esté vivo para impedirlo. Isabela se volteó para mirarlo con ojos brillantes de emoción contenida. Es perfecto, susurró con voz quebrándose. Es más de lo que merezco y más de lo que esperaba encontrar en este mundo cruel. Gracias, Mateo. Gracias por salvarme y por darme refugio cuando todos los demás me dieron la espalda. Mateo asintió incómodo con gratitud abierta, porque no estaba acostumbrado a recibir agradecimientos efusivos. Masculló algo sobre dejarla descansar porque había tenido día terrible, y se retiró a su propio cuarto, dejándola sola con sus pensamientos en ese espacio pequeño que representaba primer lugar seguro que tenía desde que Diego murió. Isabela se acostó en la cama desconocida, sintiendo sábanas frescas contra su piel limpia, escuchando sonidos nocturnos del campo a través de ventana abierta, grillos cantando su canción eterna, búhos ululando en la distancia, viento susurrando entre las ramas de mezquites. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a paz instalándose en su corazón herido, y se durmió con lágrimas de alivio, mojando la almohada mientras Sombra se acurrucaba a los pies de su cama como guardián silencioso. Los primeros días de Isabela en la cabaña de Mateo transcurrieron en silencio casi completo, interrumpido solo por sonidos de vida cotidiana, agua hirviendo para café matutino, leña crepitando en estufa, animales llamando desde el corral pidiendo comida. Mateo no era hombre de muchas palabras, porque años de soledad le habían enseñado que el silencio era compañía más confiable que conversación vacía, y además no sabía qué decirle a mujer traumatizada que había sobrevivido intento de asesinato por parte de comunidad entera. Desayunaban juntos en mesa de cocina comiendo huevos de sus gallinas, tortillas hechas a mano, frijoles refritos con manteca de cerdo, café negro fuerte como necesitaba hombre que trabajaba desde amanecer hasta anochecer. Isabela intentaba ayudar cocinando o limpiando, pero Mateo había vivido solo tanto tiempo que tenía rutinas establecidas, y cambiarlas le resultaba incómodo, así que generalmente terminaba diciéndole que descansara, que se recuperara del trauma reciente antes de preocuparse por tareas domésticas. Ella pasaba horas sentada en porche, mirando paisaje desértico que se extendía hasta horizonte lejano, pensando en vida que había dejado atrás en Valle del Sol, preguntándose si las 7 asesinas habrían reportado su desaparición como accidente lamentable o si simplemente pretenderían que nunca había existido. Mateo salía temprano cada mañana a hacer sus rondas veterinarias, visitando ranchos y granjas en área circundante, dejándola sola con Sombra y los animales del corral, regresando al atardecer con historias breves sobre vacas con mastitis, caballos con cólico, cabras con problemas de parto. Isabela escuchaba sus relatos monosilábicos mientras preparaba cena simple, usando ingredientes que él traía del mercado en pueblo vecino, donde nadie la conocía ni sabía su historia vergonzosa. Una semana después del rescate, Isabela despertó con determinación nueva ardiendo en su pecho, como carbón encendido. No podía seguir siendo carga inútil, viviendo de caridad de hombre que apenas conocía. Necesitaba encontrar forma de contribuir, de ganarse su manutención, de recuperar algo de dignidad que las mujeres de Valle del Sol habían intentado robarle junto con su vida. Cuando Mateo regresó esa tarde, encontró su cabaña transformada de manera sutil pero significativa. Las ventanas que normalmente dejaba medio abiertas estaban completamente abiertas, dejando entrar brisa fresca. Las cortinas que no había lavado en meses estaban recién lavadas, colgando blancas como nieve. El piso de tierra apisonada había sido barrido hasta brillar, y había olor delicioso de pan horneándose en estufa de leña. ¿Qué es todo esto?, preguntó deteniéndose en umbral con expresión confundida en su rostro normalmente impasible. Isabela apareció desde cocina con harina en sus mejillas y sonrisa tímida en labios que no habían sonreído genuinamente en meses. «No puedo seguir viviendo aquí sin hacer nada para ganarme mi lugar», dijo limpiándose las manos en delantal que había improvisado con toalla vieja.
Sé cocinar, limpiar, coser y puedo ayudarte con trabajo veterinario si me enseñas lo básico. Por favor, déjame contribuir de alguna manera o me volveré loca de aburrimiento y culpa. Mateo consideró sus palabras largo momento antes de asentir lentamente. Está bien, dijo finalmente. Mañana vienes conmigo a Rancho Los Pinos, donde tengo que vacunar 50 becerros. Puedes ayudarme sosteniendo animales y llenando jeringas. Trabajo es duro y sucio, pero pagaré tu parte igual que pago a muchachos que contratan otros ranchos. Isabela sintió alivio inundándola como agua fresca después de caminar horas bajo sol abrasador. No necesito que me pague, comenzó, pero él la interrumpió con gesto firme de mano callosa. Si trabajas, mereces pago justo, declaró con tono que no admitía discusión. Así funciona en mi mundo. Cada quien gana lo que se merece por su esfuerzo, no por caridad ni lástima. Así comenzó nueva fase en vida compartida de Mateo e Isabela, asociación laboral que lentamente se convirtió en algo más profundo, aunque ninguno lo reconociera abiertamente. Ella lo acompañaba en sus rondas veterinarias, aprendiendo rápidamente anatomía básica de animales domésticos, síntomas de enfermedades comunes, técnicas para calmar bestias nerviosas con voz suave y manos gentiles. Descubrió que tenía don natural para el trabajo, porque animales respondían a su presencia calmada, caballos salvajes dejándose examinar sin resistencia, vacas parturientas relajándose bajo su toque consolador. Mateo observaba su progreso con aprobación silenciosa, expresada solo en asentimientos breves y ocasionales palabras de elogio, que para él equivalían a discursos efusivos de gratitud. En noches después de cenar juntos, ella cosía ropa rasgada de él, mientras Mateo tallaba figuras de madera con navaja afilada. Sombra roncando entre ellos, silencio cómodo de dos personas que habían aprendido que no todas las conversaciones necesitan palabras. Mientras tanto, en Valle del Sol, situación de las 7 asesinas se deterioraba rápidamente como fruta podrida bajo sol implacable. La ausencia de Isabela no había pasado desapercibida como esperaban, porque aunque el pueblo la odiaba, su desaparición súbita generó preguntas incómodas que no podían responder sin revelar su crimen horrible. Don Felipe el cartero fue primero en notar que correspondencia para Viuda Moreno se acumulaba sin recoger en oficina postal. Preguntó a doña Catalina, esposa del presidente municipal, si sabía algo sobre paradero de Isabela, y ella respondió con voz demasiado aguda que probablemente se había ido a Capital buscando trabajo. Pero don Felipe conocía a Isabela desde niña y sabía que no era tipo de persona que abandonaría su casa sin despedirse o arreglar asuntos pendientes. Padre Cristóbal sintió peso de culpa, aplastándolo como piedra gigante, porque se dio cuenta demasiado tarde que había permitido que su cobardía contribuyera a persecución de mujer inocente. Comenzó a preguntar discretamente sobre última vez que alguien vio a Isabela viva, recopilando testimonios contradictorios que no cuadraban con historia oficial de que simplemente se había mudado. 4 muchachos pescando en Río Bravo encontraron vestido verde esmeralda enredado entre ramas cerca de cascadas. Reconocieron inmediatamente como perteneciente a Isabela porque era única mujer en pueblo que vestía ese color particular. Llevaron hallazgo a presidente municipal, quien se puso pálido como fantasma cuando su esposa doña Catalina intentó explicar torpemente que Isabela debió haber ido a lavar ropa, resbalado accidentalmente al agua, sobrevivido milagrosamente y huido avergonzada. Explicación era tan endeble que hasta niños pequeños habrían visto agujeros en lógica torcida. Don Rodrigo, juez de paz del pueblo, decidió abrir investigación informal sobre desaparición misteriosa de Viuda Moreno, interrogando vecinos que empezaron a recordar detalles perturbadores, como grupo de 7 mujeres salió caminando juntas dirección al río ese fatídico jueves, cómo regresaron nerviosas y alteradas horas después, cómo desde entonces se reunían en casa de doña Catalina hablando en susurros secretos que callaban cuando alguien se acercaba. Las 7 conspiradores sintieron red cerrándose alrededor de ellas como trampa para animales salvajes. Sus noches llenas de pesadillas, donde Isabela emergía del río como fantasma vengativo goteando agua y señalándolas con dedo acusador, sus días llenos de paranoia pensando que cada mirada, cada susurro, cada pregunta era acusación velada de su crimen.
Sus matrimonios, que supuestamente habían intentado proteger con asesinato, comenzaron a desmoronarse, porque sus maridos no podían ignorar comportamiento errático de esposas que saltaban a menor ruido y lloraban sin razón aparente. Don Esteban, esposo de doña Petra, confrontó a su mujer una noche después de encontrarla despierta, llorando por tercera vez esa semana. «¿Qué te pasa, mujer?», le preguntó con voz áspera de hombre cansado de misterios. «¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué lloras tanto? ¿Qué secreto guardas que te está devorando por dentro?». Doña Petra rompió bajo presión, confesando entre sollozos histéricos que había participado en intento de ahogar a Isabela en río, que la habían empujado entre todas esperando que muriera, que peso de culpa era insoportable ahora que cuerpo nunca apareció confirmando muerte exitosa. Don Esteban escuchó confesión con horror creciente, transformando sus facciones en máscara de disgusto absoluto. «Eres monstruo», murmuró con voz quebrándose. «Intentaste matar mujer inocente por celos estúpidos y ahora quieres que yo cargue con tu culpa también. No puedo vivir con asesina bajo mi techo». La dejó esa misma noche mudándose a casa de su hermano, negándose a hablar con ella o verla hasta que confesara públicamente su crimen. Una por una, las otras 6 asesinas enfrentaron consecuencias similares cuando verdad salió a luz como agua, filtrándose por grietas en represa rota, maridos horrorizados abandonándolas, hijos adultos avergonzándose de apellido familiar, comunidad entera volteándose contra ellas con mismo odio que habían dirigido previamente hacia Isabela. Irónico justicia poética que convirtió perpetradoras en víctimas de ostracismo social que habían infligido a mujer inocente. 3 meses después del rescate milagroso en Río Bravo, Isabela e hombre que salvó su vida habían establecido rutina cómoda que satisfacía a ambos de maneras diferentes pero igualmente importantes. Ella había ganado peso saludable comiendo 3 comidas decentes al día. Su piel bronceada brillaba con vitalidad renovada. Sus ojos miel recuperaron chispa que Diego solía admirar cuando estaban recién casados. Mateo, por su parte, había descubierto que compañía de otra persona no era carga insoportable como había temido durante años de soledad autoimpuesta, sino bendición inesperada que llenaba espacios vacíos en su vida que ni siquiera sabía que existían. Trabajaban bien juntos en armonía silenciosa de equipo experimentado, ella anticipando sus necesidades antes de que las expresara, él reconociendo su valor sin necesidad de elogios constantes. Una tarde de sábado, cuando no tenían llamadas veterinarias programadas, Isabela sugirió que fueran al mercado en pueblo vecino para comprar provisiones porque despensa estaba casi vacía. Mateo aceptó con su característico asentimiento breve y prepararon carreta tirada por burro viejo pero confiable llamado Pancho. Camino al mercado, pasaba peligrosamente cerca de límites de Valle del Sol, y ambos sintieron tensión aumentando mientras se acercaban a territorio donde ella casi había perdido la vida. «No tienes que venir si no quieres», dijo Mateo, notando cómo sus manos apretaban borde de asiento hasta nudillos blancos. «Puedo ir solo y regresar en par de horas». «No», respondió Isabela con voz más firme de lo que sentía internamente. «No voy a pasar resto de mi vida escondiéndome con miedo de cruzarme con esas mujeres. Ellas son criminales que intentaron asesinarme. Yo soy víctima sobreviviente y no les daré satisfacción de verme atemorizada permanentemente». Mateo sintió admiración creciendo en su pecho ante coraje de esta mujer que había sobrevivido tanto sufrimiento, pero se negaba a ser destruida por él. El mercado estaba lleno de actividad bulliciosa, con vendedores gritando precios, compradores regateando por centavos, niños corriendo entre puestos persiguiendo gallinas escapadas. Isabela y Mateo caminaban lado a lado revisando verduras, comprando carne fresca con carnicero que no conocía historia de Isabela, seleccionando especias aromáticas y harina para pan. Estaban pagando sus compras cuando escucharon voces familiares acercándose. Doña Catalina y doña Petra, caminando entre puestos con canastas vacías, buscando ingredientes para cenas de sus familias destrozadas. Los 4 se encontraron frente a frente en pasillo estrecho, entre puestos de frutas, momento congelado en tiempo donde pasado colisionó violentamente con presente. Las 2 mujeres se quedaron paralizadas como estatuas de sal
al ver a Isabela viva, saludable, claramente no ahogada en río como habían planeado. Sus rostros perdieron todo color, volviéndose pálidos como papel. Sus manos comenzaron a temblar, dejando caer naranjas que rodaron por suelo polvoriento. Isabela las miró directamente a los ojos sin parpadear, sin bajar la mirada, sin mostrar miedo que esperaban ver. «Doña Catalina, doña Petra», dijo con voz clara como campana que atrajo atención de vendedores y compradores cercanos. «Qué sorpresa encontrarlas aquí tan lejos de Valle del Sol. Pensé que preferían quedarse en su pueblo donde conocen bien el río y sus corrientes peligrosas». Las palabras cargadas de significado obvio para quienes conocían verdad cayeron como bombas en silencio repentino que se formó alrededor del grupo. Doña Petra intentó responder, pero solo produjo sonidos estrangulados saliendo de garganta cerrada por pánico. Doña Catalina recuperó compostura parcialmente, aunque sus ojos seguían mostrando terror animal de depredador, descubriendo que presa supuestamente muerta seguía viva. «Isabela Moreno», tartamudeó buscando palabras que no sonaran como confesión. «Pensamos que te habías. Que me había ahogado en Río Bravo después de que ustedes 7 me empujaron al agua esperando que muriera», completó Isabela la frase, sin elevar voz pero con tono cortante, como navaja recién afilada. «Lamento desilusionarlas, pero sobreviví gracias a este hombre honorable que me rescató cuando ustedes me dejaron morir». Las murmuraciones explotaron entre espectadores que ahora rodeaban escena con interés morboso, típico de quienes disfrutan drama ajeno. Doña Catalina intentó salvar situación con mentiras desesperadas. «No sé de qué hablas. Estás loca imaginando cosas que nunca sucedieron». Isabela rió sin humor, sonido amargo que hizo retroceder a las 2 asesinas como si hubieran recibido bofetadas físicas. «Estoy loca», repitió saboreando ironía. Interesante acusación viniendo de mujer que organizó intento de asesinato porque su esposo inútil no podía dejar de mirarme. «Dime, doña Catalina, ¿tu marido presidente municipal sigue compartiendo tu cama o ya se cansó de dormir junto a asesina frustrada?» Mateo puso mano suave pero firme en hombro de Isabela, sintiéndola temblando no de miedo, sino de rabia contenida durante meses. «Ya es suficiente», murmuró en su oído. «No valen tu energía ni tu tiempo. Vámonos antes de que esto se ponga peor». Pero Isabela no había terminado porque necesitaba decir verdad públicamente, después de meses siendo víctima silenciosa de crueldad colectiva. Se dirigió a multitud creciente, con voz proyectándose clara sobre murmullo de conversaciones. «Estas 2 mujeres, junto con 5 más de Valle del Sol, me empujaron al río Bravo hace 3 meses intentando matarme, porque sus maridos me miraban con deseo que ellas no podían inspirar. No cometí ningún crimen excepto quedar viuda joven y tener cara que Dios me dio al nacer. Me negaron comida, trabajo, entrada a iglesia, y finalmente decidieron que asesinato era solución más apropiada que examinar problemas en sus propios matrimonios miserables. Sobreviví no porque sea fuerte, sino porque este hombre noble arriesgó su vida para salvarme de morir ahogada. Ahora vivo en paz lejos de ese pueblo podrido, lleno de gente podrida, y vine aquí hoy no para confrontarlas, sino para comprar provisiones. Encontrarlas fue coincidencia desafortunada que me recuerda por qué nunca volveré a Valle del Sol voluntariamente». Las 2 asesinas huyeron literalmente corriendo entre puestos de mercado, dejando atrás sus canastas abandonadas, rostros ardiendo de vergüenza bajo miradas de juicio de docenas de testigos que ahora conocían su secreto horrible. Vendedora de verduras anciana se acercó a Isabela, con ojos brillantes de lágrimas. «Eres mujer valiente, hija», le dijo apretando su mano arrugada sobre mano joven de Isabela. «No dejes que brujas malvadas destruyan tu espíritu. Mereces ser feliz después de todo lo que has sufrido». Isabela sintió emoción apretando su garganta mientras aceptaba palabras de consuelo, de extraña amable, que mostraba más humanidad que toda población de Valle del Sol combinada. Mateo la guió gentilmente fuera del mercado hacia donde Pancho esperaba pacientemente, masticando heno. Cargaron sus compras en carreta y emprendieron viaje de regreso a Cabaña en silencio contemplativo. «¿Estás bien?», preguntó Mateo finalmente cuando ya habían dejado atrás pueblo y se encontraban rodeados solo por paisaje desértico familiar.
Isabela consideró pregunta honestamente antes de responder. Sí, estoy bien, dijo con sorpresa genuina en voz. Pensé que confrontarlas me haría sentir satisfecha o vengada, pero en realidad solo siento lástima por ellas. Sus vidas son tan pequeñas, tan llenas de amargura y celos, que necesitaban destruir a alguien más para sentirse superiores temporalmente. Yo sobreviví y encontré vida mejor de la que tenía antes, mientras ellas siguen atrapadas en sus miserias autoinfligidas. Mateo asintió aprobando su perspectiva madura sobre situación que fácilmente podría haberla llenado de odio consumidor. Eres mujer excepcional, Isabela Moreno, dijo con voz ronca de emoción no expresada comúnmente. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte en su vida. Las palabras colgaron en aire entre ellos cargadas de significado que ninguno estaba listo para examinar completamente todavía. El sol se hundía hacia horizonte, pintando cielo de colores naranja y púrpura, mientras Carreta avanzaba lentamente por camino polvoriento. Isabela miró de reojo perfil fuerte de Mateo, recortado contra luz dorada del atardecer, sintiendo calidez creciendo en su pecho que no tenía nada que ver con temperatura ambiente. Diego había sido amor de su juventud, pasión impetuosa de adolescencia, transformándose en matrimonio joven, lleno de promesas truncadas por muerte prematura. Lo que sentía desarrollándose lentamente hacia Mateo era diferente, más profundo, más estable, amor maduro construido sobre respeto mutuo y compañerismo genuino, en lugar de atracción física superficial. No sabía si él sentía lo mismo, porque Mateo era hombre de acciones, no de palabras románticas, pero forma en que cuidaba de ella, cómo confiaba en sus habilidades, cómo la defendía sin esperar nada a cambio. Hablaba más fuerte que cualquier declaración florida de amor eterno. Cuando llegaron a Cabaña y descargaron compras trabajando en equipo sincronizado, perfeccionado durante meses de convivencia, Isabela tomó decisión que había estado considerando semanas. Mateo, dijo mientras ponían última bolsa de harina en despensa, necesito hablar contigo sobre algo importante. Él se volteó dándole atención completa, con expresión seria en rostro curtido. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación, tiñendo voz normalmente neutra. He estado viviendo aquí 3 meses, comenzó eligiendo palabras cuidadosamente. Me salvaste la vida, me diste refugio, me trataste con respeto cuando nadie más lo hacía. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Mateo frunció ceño confundido. No necesitas agradecerme, hice lo que cualquier persona decente haría. Pero no eres cualquier persona, lo interrumpió suavemente. Eres hombre extraordinario con corazón más grande de lo que admites. ¿Y yo? Hizo pausa respirando profundo antes de continuar. Yo me he enamorado de ti, Mateo Sandoval. No espero que sientas lo mismo, porque sé que no te gustan complicaciones emocionales, pero necesitaba decírtelo porque guardar secreto estaba volviéndome loca. Si quieres que me vaya, entenderé perfectamente y buscaré otro lugar donde vivir sin resentimientos. Silencio siguiente pareció eternidad, mientras Mateo procesaba confesión inesperada con expresión inescrutable. Luego, lentamente, como hombre moviéndose a través de agua espesa, cerró distancia entre ellos hasta estar parado directamente frente a ella. No quiero que te vayas, dijo con voz áspera de emoción reprimida. Estos últimos 3 meses han sido los más felices de mi vida en décadas. Me enamoré de ti semanas atrás, pero no sabía cómo decírtelo sin sonar como viejo tonto. Isabela sintió lágrimas alegres rodando por mejillas, mientras Mateo levantaba manos callosas para limpiarlas gentilmente con pulgares ásperos. ¿Me casarías, Isabela Moreno?, preguntó sin ceremonias románticas elaboradas, pero con sinceridad absoluta, brillando en ojos cafés. Sería honrado de tenerte como esposa si aceptas compartir vida con veterinario solitario que vive en medio del desierto. Sí, susurró ella antes de que terminara de hablar. 1000 veces sí. Se besaron bajo luz última del día, mientras Sombra ladraba alegre y Pancho rebuznaba aprobación desde corral. Amor surgido de tragedia, relación construida sobre cimientos de respeto mutuo y supervivencia compartida. 6 meses después, se casaron en ceremonia simple en pueblo vecino, con solo vendedora anciana de verduras como testigo, comenzando nueva vida juntos,
como iguales asociados en trabajo y compañeros en amor. Nunca regresaron a Valle del Sol, donde 7 asesinas vivían con culpa consumiéndolas lentamente. Isabela había encontrado algo más valioso que venganza. Había encontrado paz, propósito y amor que no dependía de belleza física, sino de belleza interior.